Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Me acuerdo que cuando mis hijos estaban creciendo, eran muy bebés los tres, y vivíamos desvelados, vivíamos muy ocupados y la gente nos decía, no te preocupes, ya no va a ser así cuando crezcan. Me acuerdo que antes, por ejemplo, antes de ponerlos en la cama, nosotros teníamos que hacer todo por ellos, teníamos que bañarlos, teníamos que vestirlos, teníamos que lavar los dientes, teníamos que hacer absolutamente todo. Y la gente nos decía, bueno, no te preocupes, ya cuando crezcan lo van a hacer ellos, van a aprender a hacerlo. Ahora creo que regresamos otra vez porque les tengo que enseñar a hacerlo. Ahora tengo que estar con ellos, tengo que enseñarles a hacerlo, tengo que asegurarme que lo hagan bien. Mis hijos en la noche me preguntan, papá, ¿puedo utilizar una pijama gruesa o una pijama liviana? Y están esperando una respuesta, están esperando que les diga, agarra esta pijama. Y antes lo hacía porque eran bebés, eran más pequeños. Ahora les pregunto a ellos, bueno, ¿tienes frío o tienes calor? Si tienes frío, ponte una pijama que está más gruesa, y si te da calor, no pasa nada, levántate y te pones una pijama que está más liviana. Lo que estoy tratando de hacer es enseñarles a pensar por ellos mismos, a tomar sus propias decisiones, que ellos se hagan responsables de sus propias decisiones, y si toman una decisión incorrecta en ese momento lo pueden arreglar. Por lo menos es lo que estoy intentando hacer, no me juzguen. Sabes, Pablo está haciendo lo mismo en este capítulo, está enseñándole a pensar a los cristianos, les ha predicado el evangelio y ahora les está enseñando a tomar decisiones a la luz de ese evangelio. Pablo entonces considera que el evangelio es central. ¿Te acuerdas? La primera parte del capítulo 15 les predica el evangelio una vez más, se los repite a cristianos que ya habían escuchado el evangelio muchas veces. Sin embargo, se los predica una vez más. Pablo dice que es el evangelio que él mismo recibió. En otras palabras, se somete al mismo mensaje. No es un mensaje que él inventó, no es un mensaje que él tiene la jurisprudencia para modificarlo. Es un mensaje al cual él se somete, que él recibió
del Señor Jesucristo. Es un mensaje que está de acuerdo con Pedro. ¿Te acuerdas ahí en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18? Porque Cristo murió por los pecados de una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. ¿Te acuerdas que este Pablo dijo que este es el mensaje que he recibido, que les he dado, que Jesús fue crucificado, al tercer día resucitó? Es un mensaje que está de acuerdo con el autor de Hebreos. Tal vez es Santiago, no lo sabemos. Tal vez es Barnabás, no lo sabemos. Perdón, no es Barnabás. Otro de los apóstoles, fíjate, Hebreos 7:27, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Es un mensaje que Él recibió, el mensaje que está predicando a esta iglesia. No solo eso, sino que es un mensaje que nos promete el perdón de nuestros pecados. Es un mensaje que nos promete nuestra justificación y reconciliación. Es un mensaje que nos promete nuestra resurrección. Fíjate en el versículo 3 de este capítulo, versículo 3, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Este es el Evangelio completo. La centralidad del Evangelio es mantener el Evangelio en su totalidad y que las decisiones de cada cristiano sean influenciadas por el Evangelio en su totalidad. Cristo entonces murió por mis pecados. Cristo entonces vivió justamente por mí, significa entonces que pagó por todos mis pecados, vivió justamente por mí, entonces me imputó su justicia. No solo eso, sino que Cristo resucitó según las Escrituras. Y si eso es cierto, entonces Pablo ahora va a hablar de la promesa de la resurrección de cada cristiano. Para Pablo esto no es opcional, porque Cristo resucitó, significa que su sacrificio fue aprobado, que sus promesas fueron aseguradas, la promesa de redención, la promesa de justificación, la promesa de resurrección, la promesa de glorificación. Al momento que Jesús entonces resucita, le está mostrando a todo el mundo, le está mostrando a su pueblo que su sacrificio fue aceptado y entonces cada una de las promesas que ha proclamado en el Evangelio son reales, las ha asegurado Él, ha resucitado, entonces es una garantía, es un hecho y el cristiano puede vivir bajo la realidad de todo lo que Jesús prometió porque ha resucitado. Para Pablo es central. Sin embargo, los corintios rechazan la resurrección de los cristianos. Sin embargo, los corintios no pueden creer que los cristianos resuciten junto con Cristo. Los corintios pueden aceptar que Cristo resucitó, sin embargo, no pueden aceptar que los cristianos resuciten. Para los corintios esto es una tontería. Para los corintios esto es algo demasiado extravagante, demasiado loco, no lo pueden creer. Están dejando a un lado el Evangelio, lo están partiendo, están eligiendo lo que ellos comprenden, lo que ellos son capaces de aceptar o de creer. Están rechazando la parte que no pueden creer, que no pueden aceptar. Para Pablo esto no es una opción. Si se modifica el Evangelio, deja de ser Evangelio. El Evangelio abarca todas las promesas que Dios nos ha dado, nuestra reconciliación, nuestra justificación, nuestra resurrección y nuestra glorificación. Esas son las promesas que el Evangelio nos ha garantizado. Y el cristiano no tiene la opción de quitar una de esas promesas, porque el momento en que el cristiano quite una de esas promesas, el Evangelio deja de ser Evangelio. El cristiano deja de creer en el Evangelio y su vida, lo creas o no, es radicalmente alterada, porque las decisiones que tomamos son informadas por nuestras convicciones. Entonces quiero que te pongas a pensar en esto. Estos corintios habían transformado el cristianismo en una religión funcional, en un cristianismo funcional, que abarcaba desde el momento que habían creído en Cristo hasta el momento de su muerte.
Sin embargo, ese evangelio dejaba de ser evangelio el día que ellos morían. Entonces Pablo está diciendo que el evangelio y la realidad del evangelio abarca el presente, abarca el futuro del cristiano. El evangelio y las promesas del evangelio abarcan el hoy del cristiano, abarcan el mañana del cristiano. Dios sigue siendo el mismo que es hoy en tu vida y va a ser el mismo que te mantenga hasta el final de tu vida y hasta la resurrección de tu cuerpo. El evangelio y lo que el evangelio te promete sigue siendo real desde el día de tu conversión hasta el día de tu justificación, hasta el día de tu resurrección y hasta el día de tu glorificación. De hecho, el evangelio es aquel que garantiza esa resurrección. Sin embargo, los corintios han rechazado esa realidad. Los corintios han hecho un cristianismo terapéutico, un cristianismo funcional, donde la religión les ayudaba simplemente en el hoy y en el ahora. Muchos cristianos han transformado las verdades del evangelio, las han cortado, han aceptado lo que ellos consideran pueden aceptar, lo que tal vez no les incomoda demasiado. Han modificado el evangelio de tal forma que deja de ser evangelio, sin embargo ellos mantienen que es el evangelio. Y han transformado el evangelio de Jesucristo a un evangelio terapéutico, a un evangelio donde solo abarca el aquí y el ahora. ¿Has escuchado de YOLO? Solo se vive una vez, en inglés, you only live once. Hay cristianos que viven un cristianismo YOLO, o un cristianismo solo se vive una vez. Porque se han olvidado de las promesas que Dios nos ha dado futuras, que ha garantizado con su muerte, con su resurrección. Y sin embargo hay cristianos que han modificado el evangelio de tal forma que viven como si solo se viviera una vez. Pablo está diciendo, el cristiano no solo vive una vez. El cristiano tiene la promesa y la garantía, gracias a la resurrección de Cristo, que vamos a ser resucitados y glorificados junto con Cristo. Entonces no solo vives una vez. Hay cristianos que se han olvidado de las promesas completas del evangelio, que Dios no es solo el Dios de hoy, sino del mañana. Y hay cristianos que se han olvidado de esa realidad y viven amargados por las injusticias que ven, tal vez por el dolor que ven alrededor suyo. Hay cristianos que viven amargados por el presente. ¿Te has cruzado con uno de esos cristianos? ¿Eres uno de esos cristianos? Cristianos que se han olvidado de las promesas de Dios que abarcan el presente, el futuro. Hay cristianos tan enfrascados en el presente que viven afanosos, angustiados, amargados, porque se han olvidado que el evangelio son las garantías presentes y futuras de la gracia de Dios. Y ahora Pablo entonces les está recordando el evangelio y los está invitando a pensar a la luz del evangelio, a tomar las decisiones que necesitan tomar como cristianos y ser responsables de esas decisiones a la luz de que van a ser resucitados. Fíjate entonces, Pablo nos está diciendo el evangelio son las buenas noticias de hoy y mañana en el versículo 32. ¿Te acuerdas qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si no hay resurrección, come, bebe, que mañana vas a morir. Fíjate lo que dice Alberto Camus, un existencialista, un filósofo, un nihilista. Los seres humanos son criaturas que gastan sus vidas tratando de convencerse que su existencia no es absurda. Los seres humanos son criaturas que gastan sus vidas, desperdician sus vidas tratando de convencerse que su existencia no es absurda. El hombre es el único animal que se rehúsa a ser lo que es.
Si los muertos no resucitan, come, bebe, atáscate, dale rienda a tus instintos, haz lo que quieras. Si mañana vas a morir. Se dice que Malcolm Forbes, un billonario americano, un emprendedor, hijo del fundador de la revista Forbes, si la has escuchado, se dice que tenía un eslogan y con ese eslogan marcaba todas sus cosas. Ese eslogan lo tenía en su casa, lo tenía en sus coches, lo tenía en sus yates, lo tenía en todo lo que él poseía. Y ese eslogan decía: quien se muera con más juguetes gana. Ese era el juego que jugaba Forbes y su familia. Eso era lo que informaba cada una de sus decisiones, lo que organizaban cada una de sus prioridades. El que se muera con más juguetes gana. El que trate de acumular más cosas es el ganador. Yo le hubiera preguntado a Forbes: oye, pero pues si te vas a morir, ¿para qué sirve lo que acumulaste? Pero no sé si me hubiera aceptado platicar con él. Quien se muera con más juguetes gana. Date cuenta que los corintios se habían modificado el evangelio, habían rechazado la resurrección. Date cuenta que su vida reflejaba el evangelio al cual se habían sometido, que el desorden en esa iglesia reflejaba el evangelio incompleto o la falta de creer las promesas del evangelio. Si es cierto lo que Camus, lo que Forbes dicen, todos los que estamos acá somos unos mensos. O sea, ponte a pensar, has desperdiciado tu vida increíblemente de forma tristísima. Te has negado muchas cosas cuando no había razón para hacerlo. Hay unos que viven su vida negándose para servir a los demás. ¿Por qué servir a los demás? Ponte a pensar en el apóstol Pablo. ¿Te acuerdas que vendía, hacía tiendas? Pablo, ¿qué necesidad tenía de estar aguantando los problemas de otras iglesias? De sufrir por el problema de otras iglesias, de siempre ser malentendido, de vivir en escasez, de ser maltratado por las promesas del evangelio. Qué tonto había sido Pablo si esto es cierto. Su vida sirviendo a Dios, negándose a sí mismo, sufriendo, cuando pudo haber sido un emprendedor. Pudo haberle echado ganas a su negocio de tiendas de campaña, pudo haber puesto otro local, pudo haber acumulado riquezas, pudo haber exportado sus tiendas de campañas, olvidándose de tantos problemas, de cristianos egoístas, de cristianos que una y otra vez habían fallado en entender el evangelio. ¿Para qué tanto rollo? ¿Para qué tanto problema si pudo vivir para él mismo? Pudo viajar, experimentar, invertir. Pero date cuenta que Pablo vive movido por la realidad de la resurrección de Cristo. No puede hacer otra cosa. Porque Cristo lo ha llamado, lo ha transformado, las promesas del evangelio lo han quebrado. Fíjate del versículo 20 al 28. Pablo empieza a defender la resurrección y Pablo nos va a decir lo que cree. Versículo 20, lo cierto que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Por eso es que vive como vive, por eso es que toma las decisiones que toma. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como las primicias de los que murieron. Primicias son primeros frutos. Pablo nos está diciendo, Cristo fue el primero en resucitar, y si Cristo resucitó, significa que su pueblo va a resucitar con él. En el versículo 21 nos habla de que es el segundo Adán. Nos va a poner 3 ejemplos tratando de convencer a los corintios de que la resurrección tiene sentido. Nos va a hablar del segundo Adán, nos va a hablar de las semillas y nos va a hablar de los diferentes cuerpos. Ahorita está hablando del segundo Adán. Versículo 21, Jesús es el segundo Adán. ¿Te acuerdas el primer Adán en Génesis 3 lo que había hecho? Dios había creado todo.
Le había dado al hombre y a la mujer la gerencia, el poder, la autoridad para administrar su creación. Adán y Eva rechazaron la soberanía de Dios, rechazaron el plan de Dios y entonces tomaron del fruto prohibido. A partir de ahí, entonces, uno de los eventos más tristes de la historia redentiva, la caída del hombre y de la mujer, naturaleza caída, la humanidad caída, significa que nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro cuerpo ahora han sido gobernados por el pecado. Agustín decía que ahora somos incapaces de no pecar, nuestra voluntad está esclavizada al pecado, no podemos hacer otra cosa sino pecar. Ahora entonces el pecado es introducido a la creación, rechazamos el gobierno de Dios, ahora conocemos sufrimiento, estamos alejados de Dios, ahora tenemos la promesa de muerte, porque entonces el pecado ha introducido la creación y entonces el pecado nos da la garantía de que vamos a morir sí o sí, de que la creación de Dios está corrupta, se está deteriorando, te estás deteriorando, estás envejeciendo, te estás enfermando o te vas a enfermar, no soy profeta, pero te lo aseguro que lo vas a hacer, te vas a morir. Ese es el gobierno del primer Adán. Pablo dice que el segundo Adán es entonces aquel que restaura lo que hizo Adán. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Jesús es el segundo Adán, el que restaura lo que hizo el primer Adán. Fíjate una cita de Paul Tripp: en un acto de rebelión descarada, Adán y Eva tratan de usurpar el lugar de Dios. En un acto de rebelión descarada, Adán y Eva tratan de usurpar el lugar de Dios. En un acto de sumisión incomprensible, Jesús muere en nuestro lugar. Pablo les está tratando de convencer que la resurrección es una realidad. Les está diciendo que el primer Adán entonces introdujo muerte, el segundo Adán entonces introduce vida. En el versículo 35, Pablo les retoma la pregunta que hicieron. Tal vez alguien pregunte: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¿No te parece una buena pregunta? A mí me parece una buena pregunta. ¿No te has preguntado alguna vez? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que vamos a resucitar? Para aquellos que estemos feos, ¿vamos a resucitar feos? En serio, chance vamos a resucitar feos, ya nos amolamos, no pasa nada. Cristo va a ser el centro, hermanos, tranquilos. Pero no se han preguntado cómo es que vamos a resucitar. Si tenemos defectos, si somos chaparritos, si somos gorditos, vamos a resucitar de otra forma. ¿Cómo vamos a resucitar? Fíjate, tal vez alguien se pregunte, ¿cómo es que resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? Y fíjate el versículo 36, cómo Pablo responde: ¡qué tontería! ¿No te gustaría que por fin te atreves a hacer una pregunta que tienes en la Biblia? Te acercas al pastor o a un amigo, le preguntas y te dice: no seas tonto, qué tontería. ¿Por qué es que Pablo responde así? Y es que no era una pregunta, el problema no es con la pregunta en sí, el problema es con la actitud de los corintios o con el razonamiento de los corintios. Los corintios están rechazando la resurrección y lo que los corintios están haciendo es tratando de demostrarle a Pablo lo ridículo que es esa resurrección. Y le están preguntando: bueno, entonces si la resurrección es posible, entonces dinos, ¿cómo es que los muertos van a resucitar? Algo interesante es que la resurrección de los muertos se repite repetidamente la frase resurrección de los muertos, versículo 12, versículo 15, 26, 20. Literalmente para muertos es la palabra necros, lo que sacamos de la palabra que sacamos necrosis o necrofilia o esas palabras con necro, significa cadáver, involucra un cuerpo sin vida en descomposición. Lo que los corintios estaban preguntando, le estaban tratando de hacer ver lo absurdo que era la resurrección a Pablo, era haciéndole ver cómo es que los cuerpos sin vida en descomposición van a resucitar. Eso es lo que están haciendo. Tal vez alguien pregunte: ¿cómo es que resucitarán los necros, los cuerpos sin vida ya descompuestos?
¿Con qué clase de cuerpo vendrán si es que es cierto esta resurrección? ¿Cómo será posible eso, Pablo? ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! Versículo 36, ahora Pablo los trata de convencer. Dice, lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. Y entonces va a hablar de las semillas y está diciendo, si es una realidad, si es posible con las semillas, ¿por qué no será posible para un Dios con su pueblo? Si es posible para los humanos sembrar una semilla y sacar de la semilla algo, ¿cómo será imposible para Dios hacer algo así con su pueblo? Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. Hace un par de años teníamos un proyecto con nuestros hijos de la escuela, nos atoraron con un proyecto, tuvimos que sembrar frijoles y mis hijos estaban asombradísimos, no lo podían creer. Era una semilla pequeñita y no creían que de la semilla iba a salir otra cosa diferente, de otro color. Y esa cosa iba a crecer y esa cosa iba a dar frutos. No lo podían creer. Entonces agarramos un frasco, algodón, agua. ¿Te acuerdas de esos proyectos que teníamos que hacer en la escuela? A mí nunca me salió un cochino frijol, no sé por qué. En verdad nunca me salió. No sé si no lo ponía, no sé, pero nunca me salió. Bueno, a uno de mis hijos no le salió frijol. A mis otros dos hijos sí les salieron frijol, pero estaban maravillados al ver ese frijol creciendo. Fíjate, versículo 38, pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, está hablando de la semilla, está hablando del fruto. Y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. Si es posible en las plantas, si es posible que nosotros sembremos algo, será posible para Dios hacer algo así con su pueblo. Versículo 42, lo que siembran en corrupción resucita en incorrupción. Siembras una semilla y el resultado es algo totalmente diferente. Siembras una semilla, la semilla muere y lo que resucita tiene vida, da frutos. Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria, lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Una vez más, la realidad de la resurrección para el cristiano. No solo eso, sino que nos habla de diferentes cuerpos. Y fíjate en el versículo 44. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Nos va a hablar de que Adán es un hombre hecho de la tierra y su cuerpo entonces es terrenal. Pero después retoma lo que dice en el versículo 30 del segundo Adán y dice, pero Jesús es el segundo Adán y no está hecho de la tierra y tiene un cuerpo espiritual. Entonces nosotros tenemos un cuerpo terrenal como el primer Adán, pero entonces el segundo Adán vino a dar vida como el primer Adán introdujo la muerte. El segundo Adán, que no tiene un cuerpo hecho de la tierra, vino a introducirnos vida con un cuerpo espiritual y entonces resucitaremos con un cuerpo espiritual como el segundo Adán. Versículo 49, y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos la imagen del hombre celestial. Fíjate, en el versículo 50, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Necesitamos otro cuerpo. Si es que nos vamos a presentar delante de Dios, el pecado ha corrompido nuestro cuerpo, el pecado ha pudrido nuestro cuerpo, somos necros, somos un cuerpo sin vida, decayente, no podemos presentarnos delante de Dios. Necesitamos otro cuerpo, son las promesas del Evangelio, un cuerpo resucitado, un cuerpo transformado. Y ahora fíjate, está cerrando. Versículo 51, fíjense bien el misterio que les voy a revelar. Un misterio significa algo que es desconocido por todos y que ahora Pablo está a punto de hacerlo conocido. Un misterio significa que no es posible conocerlo de otra forma sino por una revelación de Dios. No lo puedes conocer por tus esfuerzos, por tu disciplina, por tu conocimiento teológico. Fíjense bien el misterio que les voy a revelar. Antes desconocido, y ahora Pablo nos está abriendo las cortinas y nos está dejando ver una realidad diferente. No todos moriremos, pero seremos transformados. No todos moriremos.
pero Pablo, creo que ya te moriste. ¿A qué te refieres? No todos moriremos, Pablo. Fíjate lo que habla en 1 Tesalonicenses 4, igual hablaba del anhelo de ver la venida de su Señor. Pablo no sabía si iba a ser en su vida, si iba a ser una vez que había muerto, pero Pablo estaba anhelante de ver la realidad del Evangelio culminada. Pablo no sabe si le va a tocar a él, pero reconoce no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Tal vez te toque a ti, Pablo, tal vez no te toque a ti, está diciendo, pero todos van a ser transformados. Versículo 52, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Ya los preparó, les habló de las semillas, les habló de los cuerpos. ¿Es posible para Dios hacerlo? Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Date cuenta, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto te toma abrir y cerrar un ojo? 1 milisegundo, 2 milisegundos, no sé, una fracción de segundo, te toma muy poco. En un instante, al toque final de la trompeta, si tienes tiempo, vete después a Zacarías capítulo 9, versículo 14, o Isaías 27, 13, habla entonces de que Dios reúne a todo su pueblo de las 4 esquinas de la tierra y los reúne con el sonar de la trompeta. Y entonces describe la venida de un rey victorioso que está reuniendo a su pueblo. Date cuenta de eso, va a reunir a su pueblo con una trompeta. Eso es lo que Pablo se está aferrando. Esa es la realidad que ha informado cada una de las decisiones que ha tomado Pablo. Pablo está consciente que en un instante el Señor viene, toca la trompeta, reúne a su pueblo. Y reúne a su pueblo y lo transforma. Y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Versículo 53, porque lo corruptible tiene que revertirse de lo incorruptible. Y lo mortal de inmortalidad, cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Un comentarista, Gordon Fee, lo describe así: es Jesús victorioso delante de la muerte, está sobre la muerte, le está demostrando a su pueblo que ha salido victorioso, que ha derrotado a la muerte, como un David encima de un Goliat, toma la muerte, los restos de la muerte y dice: toma esto, muerte. Cristo grita: toma esto, muerte, porque cuando la mortandad es vestida de inmortalidad, has perdido tu victoria y tu aguijón. Ya no más podrás tiranizar porque has sido tragada en victoria. Toma esto, oh muerte. Ha sido tragada, ha sido aniquilada. Describe una victoria aplastante, indiscutible. Una victoria que es totalmente aniquilante. Una victoria que todos son capaces de ver. Es el segundo Adán restaurando todo lo que el hombre ha corrompido a lo largo de su existencia. Es el segundo Adán restaurando cada una de sus promesas que había dado en Génesis 1 y el hombre las perdió en Génesis 3. Es el segundo Adán reclamando una vez su trono. Ese dolor que sientes en tu vida es Cristo tragándoselo. Ese desconsuelo es Cristo tragándoselo, es esa muerte, Cristo siendo victorioso, Cristo lo restaura. ¿Dónde estás, oh muerte? ¿Dónde está tu victoria? Hay una historia de un pastor inglés, el pastor Van House. Su esposa muere de cáncer. Repentinamente fue agresivo. Deja 3 hijos, todos menores de 12 años. Ese pastor ahora tiene que enfrentar la muerte de su esposa, tiene que explicarle a sus hijos lo que ha pasado y tiene que vivir el resto de su vida consolando a sus hijos que no comprenden lo que acaba de pasar.
Este pastor lleva a sus hijos, los prepara, los viste, los lleva al velorio donde su esposa va a ser enterrada. En ese camino van todos entristecidos viendo hacia las ventanas. Su hija de 12 años no quiere platicar, está viendo hacia la ventana afuera. En ese momento pasa una camioneta grande, más grande que el coche, y la sombra de la camioneta cubre el coche. Cubre en su totalidad el coche la sombra, la camioneta sigue avanzando. Y entonces este padre le dice a su hija: dime, cariño, ¿prefieres que te atropelle este camión o su sombra? La niña responde: pues la sombra, supongo, no puede hacerte daño. Dirigiéndose a todos sus hijos, dijo entonces el padre: su madre no ha sido vencida por la muerte, sino por la sombra de la muerte. Eso no es nada que temer. Es Cristo quien le quitó el aguijón a la muerte. Es Cristo quien venció a la muerte, y no solo la venció, sino que se la tragó. La venció aniquilantemente, la destrozó. Su victoria es permanente. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Entonces, cristiano, ¿por qué temes? ¿Qué temes? Dios te ha resuelto el problema más grande en toda tu existencia. Te ha garantizado la victoria. El día de mañana te ha resuelto la batalla más cruenta que te puedas haber enfrentado en tu existencia. Cristiano, ¿por qué temes? En el capítulo 11 de Juan, ¿te acuerdas cuando Jesús va a resucitar a Lázaro? Esto que le pregunta a sus discípulos: ¿por qué temen? ¿Por qué se entristecen? ¿Qué no saben que yo soy la resurrección y la vida? En Apocalipsis 21, versículo 4, Juan nos dice: Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. ¿Te das cuenta? Otra vez te lo voy a leer, tal vez lo leíste demasiado rápido. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Hace unos días recibí una llamada. El papá de un amigo falleció. Lo había comentado aquí hace unos días. Falleció ese mismo día, creo que fue antier. Y me pongo a pensar en lo que estará pensando la familia, en lo que estará pensando su esposa, en las decisiones que tomó este señor. Vivió predicando el evangelio, vivió como misionero, un montón de dificultades que pasó, decisiones difíciles que tomó, privilegios que perdió o decisiones que complicaron su vida. Falleció de una forma rápida, no esperada. Y me pongo a pensar en la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. No queremos que ignoren, hermanos, con lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Fíjate versículo 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles. Ese es el anclaje que tenemos, la resurrección de Cristo. Por lo tanto, date cuenta, por lo tanto, entonces, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. No es un cristianismo solo se vive una vez.
Es un cristianismo, vivimos para el Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Por lo tanto, ¿por qué? Porque hay resurrección, porque Cristo ha vencido. Por lo tanto, manténganse firmes, inconmovibles. La Nueva Versión de las Américas, firmes y constantes, aferrándose a las promesas del Evangelio, creyendo en medio de tu fracaso, en medio de tu pecado, que Cristo ha prometido ser lo que te ha dicho que sería. Tu reconciliación, tu propiciación, tu descanso, tu perdón, tu justificación, tu resurrección, tu glorificación. ¿Quieres desperdiciar tu vida? Vive para el hoy. ¿Quieres desperdiciar tu vida? Vive para el momento. Cristo nos promete el perdón de nuestros pecados, reconciliación y no solo eso. Nos promete resurrección y una vida delante de Él. Es demasiado. Es demasiado. Cuando la trompeta suena en aquel día final y el alba eterna rompe en claridad, cuando cada alma salva en el cielo sea de hallar y que sea pasada lista, allí he de estar. En aquel ansiado día en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los ya salvos entren a su celestial hogar y que sea pasada lista, allí he de estar. Trabajar por mi Maestro mi deseo ha de ser. Mientras Él me dé su fuerza y poder, el fin de mi carrera, mi Señor me ha de llamar cuando sea pasada lista ya de estar.